Con las piezas negras, Magnus Carlsen, el campeón del mundo, el jugador que hace solo unas semanas dijo que iba a poner el turbo y que iba a luchar por alcanzar los 2900 puntos de Elo. Con las piezas blancas, Fabiano Caruana, un asiduo del club de los 2800, actual número 4 del mundo y retador por el título mundial en el año 2018. Un duelo tan épico como la clase magistral que está a punto de darnos Magnus Carlsen. Hoy te traigo la mejor partida de lo que va de año y una clase única en la vida. No solo gracias a Magnus Carlsen, sino también a ChessHR, que fue el ganador del emocionantísimo primer torneo de subs de este canal que se jugó hace solo unos días en Lichess y que yo mismo retransmití en directo. Torneo en el que ChessHR, como ganador, obtuvo de premio la posibilidad de poder elegir la temática de un vídeo de este canal y que muy inteligentemente eligió que analizase esta partida. Sin duda, conocía que de esta partida se podría aprender un montón. Se nota por qué ganó. ¡Vamos allá! ¡Veámosla! La partida empieza con E4, C5, caballo F3, caballo C6 y, tras alfil B5, Caruana plantea el ataque Rosolimo tan solo un par de semanas después de que empezase a publicar en este canal mi serie sobre el ataque Rosolimo. ¿Casualidad? Bueno, sigamos. A lo que Magnus contestó con la jugada G6, tan solo unos días después de que publicase mi vídeo específico sobre la variante con G6 del ataque Rosolimo. ¿Casualidad? Estadísticamente improbable. Bueno, sigamos. En cualquier caso, ambos jugadores continuaron con las líneas que se explican en el vídeo, jugando con enroque corto, alfil G7, C3, caballo F6, torre 1, enroque y, tras D4, Carlsen se sale de las líneas que se explican en el vídeo del canal y juega primero con D5. Recordad que en el vídeo analizamos la variante donde las negras retrasan precisamente la jugada D5 y tras D4 cambian directamente con C por D4 y tras C por D4 ahora sí juegan con D5 para tras E5 y caballo 4 llegar a una posición muy similar a la que vamos a ver en la partida. Por tanto, la jugada directa D5 tampoco es una gran desviación. Caruana siguió con E5 y, tras caballo 4, jugó con alfil E3, consolidando aún más el centro del blanco. Y ahora las negras sí que decidieron cambiar en el centro y jugar con C por D4. Para, tras C por D4, como veis, ya tenemos una posición muy similar a la del vídeo, jugar con la jugada dama B6, ganando un tiempo al amenazar tanto el alfil de B5 como el peón de D4. Y en este punto es cuando realmente viene la desviación sobre la teoría. Y es que Caruana decide jugar con la jugada dama E2, saliéndose de las líneas principales. Y es que con esta jugada busca tanto defender el alfil de B5 como proteger el peón de B2, permitiendo así en un futuro que el alfil de las blancas se pueda retirar a cualquier otra casilla y las negras no capturen el peón de B2. Hay que decir que la línea principal tras la jugada dama B6 era jugar con alfil por C6 y tras B por C6 jugar con la curiosa jugada dama C1, defendiendo el peón de B2 y preparándose para continuar, por ejemplo, tras la jugada A5, con caballo C3, forzando precisamente el cambio en C3 para, tras dama por C3, jugar contra el peón débil de C6. Y es que ahora las blancas lo van a tener muy fácil para jugar, por ejemplo, con torre F1, apoyando a la dama en este ataque, o incluso traer el caballo, por ejemplo, de D2 a B3 y ya poder intentar luchar por la casilla C5, casilla que si las blancas consiguen controlar van a tener un dominio total en el flanco de dama. Así que, como veis, esta estructura es muy diferente de lo que se plantea en la partida tras la jugada dama E2, ya que ahora Carlsen continúa con la jugada alfil D7. Y ahora, en cualquier momento que el blanco capture en C6, las negras van a poder recapturar de alfil y no van a tener esta debilidad del peón en C6. Por tanto, Caruana continúa con la jugada alfil A4 y Carlsen aprovecha y juega con la jugada torre a C8, mejorando la posición de sus piezas, ya que ahora, al no haber un peón en C6, la torre puede luchar por controlar esta columna. A lo que Caruana, que no tiene muchas opciones, continúa con su desarrollo y juega con la jugada caballo C3. Y tras caballo por C3 y B por C3, fijaros que ahora es el blanco quien tiene un peón débil en C3. Aunque hay que ser justos y decir que en este caso no va a ser tan débil como el peón de C6. Ya que las negras, a pesar de tener incluso una torre ya atacando en la columna C, les va a ser difícil conseguir generar presión contra este punto, ya que las blancas tienen una ventaja de espacio y además tienen un centro muy potente que está controlando
la principal pieza que podría atacar este peón, que es precisamente el alfil de G7, que ahora se encuentra totalmente bloqueado. Además, las blancas tienen la idea de jugar en cualquier momento con la jugada alfil B3, de manera que no solo ataquen el peón de D5 y busquen forzar a las negras a jugar con E6, lo cual dejaría este alfil totalmente encerrado. Fijaros que con un peón en E6 este alfil no tendría movilidad, sino que además, al amenazar el peón de D5, también está apoyando la casilla de C4, por lo tanto en cualquier momento puede jugar con C4 y librarse de esta debilidad. Así pues, estamos en el primer momento crítico de la partida, y Carlsen debe tomar una decisión, y hace una jugada con muchísima clase, la contraintuitiva dama D8. Con esta jugada, por un lado, no solo evita que las blancas jueguen en algún momento con torre B1 y torre B6, amenazando a la dama, sino que además ahora la dama está defendiendo el alfil de D7. Por tanto, las negras pueden jugar con caballo A5 buscando cambiar alfiles de casillas blancas de manera que debilite la protección del blanco de la casilla C4 y ser ahora las negras quienes instalen el caballo en C4 y tengan ventaja en el flanco de dama. Por tanto, Caruana continúa con su plan y juega con la jugada a alfil B3, evitando precisamente este cambio de alfiles, y tras caballo A5 vemos que las negras están ofreciendo cambiar el peón de D5 por el de C3, algo que Caruana rechaza y que se puede entender fácilmente si analizamos el porqué. Fijaros, si aquí las blancas juegan con alfil por D5, tras la simple alfil F5, ganando un tiempo al amenazar el alfil de D5 y forzando a continuar con alfil B3, ahora cuando las negras capturen con torre por C3, la posición del blanco va a estar ligeramente peor. Y es que ahora las negras han conseguido materializar su ventaja en la columna C, además de activar la torre. Con el alfil de F5 están robando cualquier posibilidad de contrajuego del blanco en la columna B, ya que ahora la torre no se puede situar, y además el centro del blanco está cada vez más débil. Por tanto, se entiende que Caruana prefiriera no entrar en esta variante y, tras caballo A5, jugar simplemente con torre a C1. De manera que, tras caballo por B3 y A por B3, Carlsen ahora sí vuelve con su dama a B6, aprovechando que pone un poco de presión sobre el peón de B3. Caruana continúa con dama 2, defendiendo el peón de B3, y tras A5 llegamos a un momento muy importante de la partida. Y es que vamos a pararnos un momento a evaluar esta posición y a entender qué está sucediendo. Fijaros, ambos jugadores han completado sus planes de la apertura y quizás el blanco está ligeramente mejor, ya que dispone de más espacio y sobre todo de una mejor estructura de peones que está controlando el centro del tablero y que precisamente es la estructura que está limitando la principal compensación de las negras, que es la pareja de alfiles, ya que, como hemos visto, el alfil de G7 apenas tiene alcance y el alfil de D7 tampoco es que sea una gran maravilla, ya que su propio peón de D5 está evitando que en cualquier momento pueda activarse. Así que estaros muy atentos porque la partida se va a desarrollar de una manera muy interesante. Caruana continúa con la jugada dama 3, mejorando un poquito la posición de su dama, dándole un aire y además ganando control sobre esta diagonal, y ya empieza a crear las primeras amenazas a las negras. A lo cual responde Carlsen con la jugada torre F a E8, defendiendo el peón. Evidentemente, contra dama 3 ni se os ocurra jugar en este tipo de posiciones con la jugada E6, que sería un error estratégico bestial, ya que fijaros ahora este alfil, como hemos visto antes, apenas se podría mover, y encima las negras, si en algún momento quieren retar el centro de las blancas y jugar con F6, ahora les dificulta aún más la tarea y esto se convierte en una pesadilla para Carlsen. Así que está claro que la jugada torre F8 era la jugada correcta. Caruana continúa con C4 y tras D por C4 y D por C4 tenemos la jugada dama 6, saliendo de cualquier amenaza del alfil de E3 en algún tipo de descubierta, en algún momento que las blancas pudieran jugar D5, y además ahora las negras están amenazando precisamente el peón de C4. Y aquí vemos cómo Caruana ha transformado en pocas jugadas la posición en algo que ya empieza a ser de doble filo. Ya que si es verdad que ahora las blancas ya tienen un control total sobre el centro, fijaros, las negras no tienen ningún peón en ninguna casilla central, ahora la posición se ha abierto. Y esto va a permitir que estos alfiles en algún momento se puedan activar y empezar a generar contrajuego. Pero sin duda es algo que Caruana tenía que hacer, ya que disponía de cierta ventaja posicional y poco a poco la tiene que ir convirtiendo en algo más si quiere luchar por la victoria. En cualquier caso, y antes de seguir, Caruana tiene que hacer algo con la amenaza sobre el peón de C4.
y decide hacerlo jugando con la jugada C5, que sin duda es la respuesta más activa que puede hacer, ya que la otra opción, que sería jugar contra dama 6 con caballo de 2, defendiendo el peón de C4, permitiría a las negras simplemente jugar con la jugada B5. Y tras C por B5 y dama por B5, fijaros que ahora este peón pasado va a tener muchísimo contrajuego en el flanco de dama, ya que ahora encima el centro de las blancas se ha reducido y Carlsen va a poder fácilmente traer las piezas al flanco de dama y luchar y crear muchísimos problemas al blanco, que va a tener que defender esta amenaza que es este peón. Por tanto, la jugada C5, aunque visualmente es un poco extraña, sin duda es la mejor jugada de la posición. Y aquí Carlsen responde con la jugada alfil C6. Y aquí podemos ver ya que este primer alfil, que estaba en D7, que decíamos que no juguemos E6, que el peón de D5 le está bloqueando, que este alfil parece que no hace gran cosa, de repente este alfil se ha convertido en el dios de la posición. Fijaros, está en la casilla C6, dominando todo el tablero. Las blancas no tienen ninguna manera de luchar contra este alfil, es decir, de expulsarlo de la casilla de C6, y van a tener muy complicado seguir expandiéndose en el centro. Y es que aquí podemos decir que empieza la clase magistral de Magnus Carlsen. Si te gusta el ajedrez, no te pierdas esto, porque el mismísimo campeón del mundo está a punto de darte un par de lecciones que ni siquiera un jugador como Fabiano Caruana, número 4 del mundo, y que ha logrado alcanzar el tercer máximo elo en toda la historia del ajedrez, alcanzando casi los 2.850 puntos, algo que solo el mismísimo Carlsen y Garry Kasparov han conseguido lograr, ni siquiera tiene la más mínima opción para defenderse. Así que atento. De momento, la partida continúa con la jugada torre B1 y Carlsen simplemente juega A4, avanzando un poquito más su peón pasado y asegurándose que este peón pasado va a estar totalmente intocable gracias al dios de C6. Caruana continúa con torre F1 y tras torre CD8, poniendo la torre en la columna semiabierta y además controlando cualquier posible avance en D5, las blancas juegan con la jugada, ahora sí, caballo D2, con idea de jugar con caballo C4 y caballo B6, desde donde las negras prácticamente van a tener imposible expulsar este caballo y van a poder atacar precisamente este peón de A4. Y ahora Carlsen juega con la jugada dama E2, entrando hasta la cocina. Fijaros cómo Carlsen ahora está amenazando jugar con dama G4, coordinarla con este alfil y ya estar amenazando mate a la posición del rey blanco. Es decir, en un abrir y cerrar de ojos, esta dama va a pasar de la casilla A6 a la casilla G4, es decir, va a cruzar todo el tablero y va a coordinarse con el alfil de C6 de una manera que las blancas no pueden hacer prácticamente nada para evitar el mate. Y es que, si os fijáis, las blancas tienen todas sus piezas, prácticamente todas sus piezas, en el flanco de dama, lejos de la lucha para defender el enroque del blanco. Por tanto, se entiende la siguiente jugada de Caruana, la jugada F3, bloqueando precisamente que la dama pueda llegar a G4, ya que ahora el peón se interpone en su camino, y además limitando la acción del alfil, que ahora ya no puede atacar en G2. Pero ahora, y con 21 minutos en el reloj, Carlsen gasta menos de 20 segundos en realizar el bombazo de la partida. Y es que aquí continúa con la jugada torre por D4. Torre por D4. Sacrificando la torre en medio del tablero para simplemente, una vez el blanco juegue alfil por D4, continuar con dama por D2, habiendo cambiado una torre por un peón y un caballo, y llegando a una posición donde no está clara cuál es la compensación del negro, o al menos eso es lo que te diría cualquier ser humano al que le enseñes esta posición, ya sea alguien que acaba de empezar o alguien que lleva toda la vida jugando ajedrez, a excepción, eso sí, que se lo preguntes a Magnus Carlsen, que evidentemente te va a decir que las negras están mejor, ya que si no, no hace el sacrificio, o le preguntes a Stockfish o Lilacero, que no te van a decir que las negras tienen compensación, sino que te van a decir que las negras están ya claramente mejor. Sí, veamos por qué. A ver si lo podemos llegar a entender. ¿Qué está sucediendo? Bueno, ¿qué compensación tienen las negras? Si miramos la posición, fijaros que antes de nada las negras han eliminado el caballo de las blancas. Por tanto, ahora las blancas solo tienen este alfil.
alfil que jamás puede retar al alfil de C6, al dios de la posición, porque es un alfil del color opuesto. Además, este alfil de D4 apenas tiene movilidad. A pesar de estar en el centro del tablero, fijaros como sus propios peones le hacen de escudo y hacen que no tenga ninguna casilla activa o en la que pueda amenazar ninguna pieza de las negras. Además, si antes hemos dicho que el alfil C6 era un dios, ahora el nivel ultra instinto se le queda corto. Es una leyenda. Fijaros cómo este alfil está sosteniendo toda la posición en el flanco de dama, ¿vale? Y las negras, si quieren luchar contra este alfil, van a tener que hacerlo entregando una calidad. Y recordemos que en caso de poder hacer eso en buenas condiciones, las negras se quedarían con peón de más. Por tanto, en principio sería algo que a las blancas no les favorece. Fijaros, hace solo un par de jugadas decíamos que no veíamos claro cómo las negras podrían aprovechar su ventaja, la pareja de alfiles, ya que las blancas dominaban totalmente el centro. En cambio, ahora estamos en una posición donde el alfil de C6 hemos dicho que es una leyenda y el alfil de G7 ahora está presionando el débil peón de E5 y en cualquier momento quizá las negras puedan apoyarse con su dama y el alfil para ganarlo, lo cual ya daría a las negras un segundo peón de compensación. Por tanto, cuando vemos a Carlsen hacer este tipo de jugadas y prácticamente al toque, nos damos cuenta que cuando decía que quería ir a por los 2900 puntos de elo, para nada, pero para nada estaba bromeando. Veamos cómo continúa la partida, porque se pone muy interesante. Caruana continúa con la jugada torre de 1, amenazando a la dama y defendiendo indirectamente el alfil de D4, y Carlsen simplemente se viene a F4, aprovechando para ya poner presión sobre el peón de 5, a lo que Caruana responde con la jugada dama B4. Y Carlsen decide que no vale la pena capturar el peón de E5, también una decisión muy inteligente. ¿Por qué? Pues fijaros, es cierto que si ahora capturas en E5 ganaría un segundo peón, pero tendría que hacer la concesión de cambiar su alfil de G7, una de sus dos joyas de la posición, por el débil alfil de D4, algo que para nada le interesa. Por tanto, decide simplemente jugar con la jugada E6, fijando el peón en E5 y asegurándose que este peón no se va a mover de ahí en ningún momento y que en cualquier momento, cuando se lo repiense, pueda capturarlo. Y Caruana hace algo muy inteligente y hace la jugada alfil C3, buscando precisamente el cambio de damas. Y es que esto es algo que nos enseñan desde que empezamos a jugar. Si tienes ventaja de material, simplifica la posición, ya que cuantas menos piezas queden en el tablero, más fácil va a ser que transforme tu ventaja, ya que más difícil es para tu rival generar contrajuego. Y qué mejor simplificación que cambiar las damas, la pieza más poderosa. Algo que Carlsen acepta sin dudar y juega con la jugada dama B4. ¿Por qué? Porque tras la jugada alfil por B4, ahora sí puede recapturar el peón de 5 sin que haya necesidad de cambiar alfiles, porque el alfil ya no está en esta diagonal. Es cierto que Caruana, tras dama por B4, podía contestar con la jugada torre por B4, donde ahora sí que defiende el peón de 5. El problema es que Carlsen simplemente podía jugar con alfil F8, amenazando el peón de C5, y tras alfil D4, por ejemplo, la simple jugada torre de 8, clavando el alfil de D4, lo cual renueva la amenaza de alfil por C5 porque la torre de D1 caería y tras la forzada torre C4, ahora las negras pueden simplemente empezar a empujar el peón de A3 y las blancas van a acabar cayendo en pocas jugadas, ya que son demasiadas amenazas. La clavada en D4, la debilidad del peón en C5, evitar que las negras coronen el peón y prácticamente va a estar decidida la partida. Por tanto, Caruana valoró correctamente y prefirió jugar con alfil por B4 y devolver el peón de E5. Situando ahora el alfil en A3, desde donde sigue defendiendo el peón de 5 y además ahora está bloqueando el peón de A4 de las negras. Y ahora Carlsen hace algo que es muy típico en su estilo de jugar, que es encadenar una serie de mini planes donde poco a poco va mejorando la posición de sus piezas hasta llegar al punto en el que las tiene situadas exactamente donde quiere y se lanza a por el ataque final. Veamos qué hizo. De momento continuó con la jugada alfil F6 y tras rey F2, activando el rey de las blancas, jugó con alfil E7. Primer mini plan de 2 jugadas completado. Veamos qué ha conseguido Carlsen llevando el alfil de E5 a E7. Primero de todo, el alfil en E7 está atacando el peón de C5, lo cual ya ata las piezas blancas a su defensa, por ejemplo, en este caso, al alfil de A3, que está únicamente y exclusivamente puesto en una casilla en la esquina del tablero defendiendo el peón de C5. Pero es que además, el alfil de E7
está liberando la torre de 8. Fijaros, la torre N8 está evitando que las blancas puedan hacer uso de la columna D, columna que por cierto dominan, y entrar en octava fila. Por tanto, ahora con el alfil N7, las negras evitan que la torre pueda ir a D8, evitan que la torre pueda ir a D6 y, trabajando conjuntamente con el alfil de C6, evitan que entre la torre por D7. Por tanto, con toda la columna defendida, ahora las negras van a tener vía libre para activar la pieza más importante, la torre de 8, ¿vale? Quedaros con esto porque es muy importante. La partida continúa con la jugada torre B6, amenazando jugar quizá en algún momento torre por C6, devolviendo la calidad y entrando por séptima, ¿vale? Y Carlsen simplemente no se complica y juega tranquilamente de momento la jugada torre C8. De manera que si las blancas deciden devolver la calidad con torre por C6, pueden simplemente capturar con torre por C6 y ya estarían amenazando el peón de C5 con la torre y con el alfil, y las blancas se quedarían con 2 peones de menos, recordad, ya van 2, y en una posición totalmente pasiva donde el negro puede traer su rey tranquilamente e incluso acabar ganando el peón de C5. Por tanto, Caruana continúa con la jugada torre de 2 y Magnus ahora sí inicia el siguiente mini plan. Y simplemente va a buscar expandirse en el flanco de rey donde tiene la mayoría de peones. Fijaros, 4 peones contra 3. Y juega con la jugada F6. Y tras F4 se lanza con la jugada E5. Buscando que tras F por E5 y F por E5 no solo tener ahora un segundo peón pasado, sino que además ahora tiene vía libre para traer el rey al centro del tablero y, lo que es aún más importante, activar su torre, ya que ha liberado la columna F. Fijaros, ha controlado cualquier contrajuego del blanco, ha creado otra debilidad para el blanco o otra fortaleza para su posición, que es el peón pasado en E4, y ahora ya va a empezar a traer las piezas para el gran asalto. Veamos cómo continúa. Caruana juega con la jugada torre 2, atacando el peón de 5, y tras torre F8 jaque y rey E1, Carlsen activa finalmente la torre y juega torre F5. Caruana responde con la jugada torre B1, al fin y al cabo la torre en B6 ya no hace nada, y Carlsen juega tranquilamente con E4, avanza un poquito más su peón pasado, que ahora una vez más está defendido por el monstruoso alfil de C6, que recordemos que está controlando absolutamente todo y que evita que las piezas blancas puedan hacer nada. Caruana juega con torre C1 y ahora otra jugada de clase mundial de Magnus Carlsen. Y es que ahora es un momento crítico para las negras, ya que han maximizado la posición de todas sus piezas. Todas sus piezas están en una casilla activa y haciendo algo. Además, sus peones han avanzado al máximo y ahora Carlsen tiene sí o sí que iniciar el ataque final si quiere convertir esto en una victoria. Y lo hace con la jugada alfil H4 jaque. ¿Y por qué digo que tiene tanta clase esta jugada? Bueno, pues porque es una jugada que fuerza al blanco a jugar G3, lo cual debilita su flanco de rey, ya que ahora el peón en G3 no puede defender la entrada de la torre por tercera, que ya empieza a poner presión sobre el alfil de A3. Fijaros, algo que con el peón en G2 jamás podría pasar, ya que la casilla estaría debilitada. ¿Y por qué digo que fuerza la jugada G3? Bueno, pues porque básicamente si las blancas no se defienden con G3 y simplemente se mueven del jaque jugando rey de 1, esto va a acelerar su derrota, ya que ahora está dando vía libre a que estos alfiles entren a atacar en la posición. Fijaros, ahora la simple alfil B5, amenazando la torre D2, ya prácticamente gana la partida para las negras, ya que si ahora juegan, por ejemplo, con torre E4, simplemente torre D5 jaque, única jugada en rey C2, y ahora alfil D3, dando jaque y ganando una torre limpia. Por tanto, alfil H4 fuerza la jugada G3, y ahora Carlsen simplemente juega alfil G5, ganando un tiempo al amenazar la torre de C1, y tras torre B1, como hemos visto, aprovecha la debilidad en F3 para traer su torre y jugar con torre F3, amenazando ya el alfil de A3. Caruana continúa con alfil C1, ofreciendo el cambio de alfiles, y evidentemente las negras no quieren este cambio y juegan con alfil F6, manteniendo la pareja de alfiles. Caruana vuelve con torre B6, tampoco es que pueda hacer gran cosa, y ahora simplemente torre F5, volviendo a amenazar el peón de C5. Caruana juega con alfil A3 y Carlsen muy tranquilamente pues empieza a traer sus piezas y juega con rey F7. Quizá con idea de en cualquier momento jugar con rey E6, rey D5 y atacar finalmente el peón de C5, o incluso mejor, traer el rey a D4, a D3 y apoyar el avance del peón D4.
Caruana vuelve a tomar una decisión práctica y decide jugar con la jugada torre F2. Recordad, todo tipo de simplificaciones benefician al jugador que tiene ventaja de material, en este caso, Caruana. Y Carlsen, una vez más, acepta este cambio, pero lo acepta bajo sus condiciones. Es decir, si mi rival quiere cambiar torres, vale, las vamos a cambiar, pero las vamos a cambiar en la casilla que yo te diga, y juega la jugada torre F3. Es decir, si Caruana quiere cambiar torres, tal y como hizo, y juega torre por F3, ahora las negras van a recapturar con E por F3, el peón de las negras aún va a estar más cerca de la casilla de coronación, pero es que además, ahora los alfiles van a entrar a apoyar la coronación de este peón y las blancas no van a poder hacer nada para evitarlo. De hecho, Caruana respondió con rey F1 y tras la jugada alfil D4 simplemente decidió abandonar, ya que ahora no puede hacer nada para evitar la entrada de estos alfiles, ya sea por D5 y C4, dando jaque, fijaros, expulsando al rey y apoyando el avance del peón, o por alfil E4 y alfil D3 exactamente con la misma idea, o incluso si las blancas logran evitarlo, por ejemplo, con alfil E4, también van a poder venir por alfil F5 y alfil H3 haciendo exactamente lo mismo, pero por el otro lado, y coronando al peón de forma inevitable. Sin duda, una clase magistral de Magnus Carlsen de tal nivel e importancia que mi recomendación aquí es que si quieres asegurarte de asimilar y entender todo lo que nos ha enseñado Carlsen, vuelvas a ver el vídeo desde el momento en el que empezó el mediojuego, más o menos en la jugada 18, tranquilo, que te voy a marcar en el vídeo en qué momento empieza, ¿vale? Vas a tener un capítulo dedicado a ello, para que conociendo ahora cómo ha acabado la partida y todos los planes que ha seguido Carlsen, puedas volver a ver cómo poco a poco lo fue consiguiendo y consigas, de forma subconsciente, absorber esta técnica de juego. Y si ya es la segunda vez que pasas por aquí, es decir, que ya te has asegurado de absorber todo este conocimiento, ¿qué te parece demostrar lo que has aprendido viendo este otro vídeo? Espero que hayas disfrutado de esta partida y hayas aprendido del campeón del mundo tanto como lo hice yo. Un saludo y hasta el siguiente.